Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos de historia, de historias, de personajes raros y curiosos, de libros, en fin. De hecho, en esta salida vamos a hablar justo de los libros y de esa pasión abrazadora, voraz, insaciable, que sé que aquí compartimos muchos por ese objeto prodigioso al que tantos desde hace tiempo le han vaticinado una muerte que no solo no llega, sino que cada vez más el libro está en los corazones y en las bibliotecas de más gente. El libro sigue allí acompañándonos, no solo en sus contenidos, no solo con lo que llevan consigo y llevan adentro, esos objetos prodigiosos, ya dije que vamos abriendo y que realmente son como un conjuro, como un acto mágico, porque en ellos late el universo. Pero ya desde hace décadas hay una visión apocalíptica y tenebrosa sobre el futuro del libro, sobre todo el libro de papel, enfrentado, claro, con el libro digital. Porque hoy mucha gente lleva en su bolsillo o en el carro o cuando se monta en un avión, en su teléfono celular, en una tableta, una biblioteca que es mucho más grande que la mítica biblioteca de Alejandría o la de Pérgamo. Entonces, hace años hubo unos profetas del desastre que dijeron: el libro se va a acabar. Porque por un lado está la competencia, claro, de muchas formas del entretenimiento que le han ido robando a codazos un espacio que el libro tuvo siempre cuando era un objeto de consumo, no solo para los lectores y para los ilustrados y para los eruditos, sino para toda la gente que se conectaba con unos mundos distintos y distantes a través del libro, cuando iba a la playa, cuando estaba en vacaciones. Digamos que antes había muchos más lectores de ocasión que consumían y compraban libros para informarse, para enterarse de las novedades de la actualidad, de las cuestiones políticas, para leer también biografías de personajes que venían de otros ámbitos, del mundo del cine, de la música, del fútbol, etcétera. Y entonces eso sí se ha ido perdiendo porque mucha de esa gente pues va mudando hacia otras formas del entretenimiento que no es que sean más accesibles o asequibles, no es que sean más fáciles o más baratas, sino que tienen un encanto inmediatista pues mucho mayor, mucho más seductor, y la gente hoy en su teléfono pues ve series, ve películas, ve memes, está en las redes sociales, va a Instagram, va a TikTok, pasa por Twitter. Yo me niego de plano a hablar de X. Me parece una deshonra, una humillación, un acto de envilecimiento casi decirle a Twitter X. De suerte que aquí seguirá siendo por siempre y para siempre Twitter. Entonces la gente se pasea por una cantidad de opciones de la distracción y el entretenimiento que hacen que el encuentro con los libros pues sea cada vez más distante y episódico. Y ese es un hecho innegable, es una realidad que no podemos ocultar, es un fenómeno de nuestro tiempo que sin embargo no afecta a la legión de lectores consagrados que siguen instalados en esa
devoción no solo por el libro, sino también por el objeto físico y material al que le damos ese nombre, porque el libro se bifurca y es las dos cosas a la vez, se desdobla, se parte. El libro es su contenido, el libro es el texto, y para encontrarnos con el texto hay muchos caminos, hay muchas vías. Están los libros digitales, están los audiolibros y está el libro de papel. Pero somos muchos los que no hemos renunciado, y ese no es un acto encomiable ni heroico. No hay que idealizarlo ni romantizarlo, como dicen ahora los jóvenes y los no tan jóvenes. No me gusta esa idea de la lectura del libro de papel como una forma de la abnegación y el heroísmo, porque no lo es en absoluto. Solo que somos muchos los que todavía creemos que ahí hay una forma de la diversión, del entretenimiento y del conocimiento que es irreemplazable y que tiene justo esa dimensión física, tangible, olfativa, casi erótica. Pero una cosa es el texto, es el contenido, es lo que los libros arrastran consigo, y otra muy distinta es lo que podríamos llamar la bibliofilia, la bibliopatía, la bibliomanía, que es realmente la locura, el desbordamiento, esa voracidad insaciable, que es una de las formas de la acumulación, que para muchos resulta siendo también una aberración. Tenemos no solo que leerlo todo, o queremos hacerlo de manera siempre ilusa y fallida, porque ese es el sueño imposible, la utopía del lector, que quiere abarcar todos los libros que le van llegando, y resulta que cada vez queda menos tiempo también para leer, porque además los lectores viejos nos vamos volviendo resabiados, redomados. A mí me pasa, y les confieso aquí en un tono más o menos íntimo, que cada vez leo menos o cada vez me demoro más leyendo los libros que me atraen y que me gustan, a diferencia de lo que me pasaba en la juventud y en la adolescencia, cuando leía sin freno y sin medida. Ahora mi verdadera pasión es la contraria: dosificar con delectación morosa, como decían los teólogos de antes, cada libro para que no se me agote el placer de leerlo cuando lo estoy disfrutando. De suerte que existe esa obsesión por acumular. Muchos creen que es también una aberración, y entonces hay casos de consumidores de libros que los van apilando y que van amoblando su vida, porque de eso se trata, con ese objeto que da refugio, que da sosiego, que da compañía. Yo quiero insistir en algo: no siempre coinciden la pasión por la lectura con la pasión por los libros. Por lo general sí hay un encuentro, sí desembocan ambos hábitos en lo mismo, pero hay casos de lectores sin biblioteca y hay casos de poseedores de enormes y descomunales bibliotecas que no son lectores. Ahora, también con esa pulsión acumulativa de las grandes bibliotecas se da una paradoja, y es que cuanto más grande es una biblioteca, también es más pequeña. Cuantos más libros se tienen, más libros se quieren y más libros faltan. Es como si el ensanchamiento de una biblioteca
la acumulación cada vez mayor de los libros fuera solo ampliando el contorno de todos los que están por venir. Y en ese sentido, pues es lo que yo decía ahora, una manía, una forma de la locura y el desvarío, una enfermedad. La bibliopatía, que es también la bibliofilia. Ya en la bibliofilia tenemos el caso un poco extremista de quienes están buscando unas ediciones muy concretas y hacen de los libros como un botín, un tesoro que quieren exhibir para bañarse, para arroparse en el prestigio casi milagroso y mágico de ese ejemplar sin igual. Lo cierto es que al final, cuando hablamos de las bibliotecas, sí estamos hablando también de la obsesión por el conocimiento, por verterlo y clasificarlo y ponerlo todo en un mismo espacio. Y hay la memoria desde la antigüedad de las grandes y míticas bibliotecas en la civilización china, en la civilización egipcia, en Mesopotamia, allí donde aparece la escritura, y la escritura es el vehículo para perpetuar el conocimiento y la experiencia humana, y eso se va fundiendo en unas tablillas de arcilla, en unos objetos, en unos repositorios materiales que también tienen mucho que ver con el destino del libro. Cuando hablamos del libro como objeto, estamos pensando en esa dimensión de la materia que los contiene y que los hace posibles. Y claro, tenemos el gran antecedente que yo creo que es un poco desmedido, de la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Pérgamo, que era un poco un diálogo y una confrontación entre dos ideas también materiales distintas de lo que era el libro. Por un lado, el libro del papiro, que era un objeto vegetal, y por otro lado, el libro del pergamino, que terminó volviéndose pues mucho más confiable y perdurable. Al final, las grandes bibliotecas siempre tenían que ver con el poder, con instituciones del poder tanto civil y secular como el poder religioso, porque además el conocimiento siempre fue, sobre todo en la antigüedad, pero no solo en la antigüedad, uno de los ritos sagrados de la legitimación de los poderosos. El conocimiento es una frontera que distancia a quien lo posee de aquellos que están por fuera de ese reducto que es como sagrado, hierático. Hay una noción sacerdotal del conocimiento que también se expresa en las bibliotecas y en quienes eran capaces de organizarlas, construirlas, tenerlas y poseerlas. Por eso en la antigüedad hay casos más bien marginales de bibliotecas privadas, o eran bibliotecas privadas, pero eran bibliotecas vinculadas con la expresión categórica del poder que de alguna manera hacía del libro y del conocimiento uno de sus símbolos inequívocos. Y eso va evolucionando. Si pensamos nomás en la historia de Occidente, pues tenemos algunas pocas bibliotecas privadas en Roma. Aquí alguna vez hablamos de esa biblioteca que está en Herculano, una biblioteca de unos papiros que fueron calcinados cuando la erupción del monte Vesubio en el año 79 de la era cristiana, que era una biblioteca familiar,
señorial a cargo de un gran personaje que se llamaba Filodemo de Gadara, que era, entre otras cosas, el maestro, el profesor de escritores y poetas grandiosos como el propio Virgilio, como Horacio. Y luego están, claro, esas grandes bibliotecas en Roma que tienen un vínculo con las familias patricias y con el ejercicio mismo del poder imperial. Y va evolucionando también la cuestión material del libro en el tránsito entre el rollo y el volumen que ya es el libro tal como lo conocemos hoy y que realmente es un objeto precioso, utilísimo y prodigioso, porque tiene las dos tapas y al abrirlo nos encontramos con las páginas y en las páginas yace y bulle y tiembla, pues el universo con todas sus posibilidades inagotables. Y allí nos asomamos y nos lanzamos como si fuera un abismo. Esa idea metafórica del texto como un hecho abismal que nos va consumiendo, pues también tiene mucho que ver con la lectura y con el objeto que durante siglos la hizo posible, que no es otra cosa que el libro que todavía muchos llevamos con nosotros cuando hacemos una fila en el banco, cuando estamos en una sala de espera, antes de que algún odontólogo o sobre todo algún dentista nos vaya a torturar. Y así va evolucionando esta historia a la cual yo quiero hoy de alguna manera celebrar y homenajear en esta salida con varios de sus héroes, de los grandes ídolos de la bibliomanía y de la bibliopatía y de la bibliofilia. En la evolución histórica del libro entre la antigüedad grecorromana y la Edad Media, ya decía, hay pocos casos en los cuales tengamos con toda claridad el papel de un dueño de una librería o de una biblioteca privada. De pronto en el siglo VI, un sabio monumental como Casiodoro, pero sin duda entre la antigüedad y eso que se llama de forma siempre tan equívoca pero inevitable la Edad Media, el conocimiento libresco, el conocimiento de la literatura, la poesía, la filosofía, la historia, la filología, se van refugiando en la institución que preservó y perpetuó ese fuego del saber antiguo que es la Iglesia. Gústenos o no, querámoslo o no, en el tránsito entre el mundo antiguo y el mundo medieval, pues es la Iglesia cristiana la que se echa al hombro la preservación del conocimiento y del saber, lo cual también significó, y esto no hay que ignorarlo, la supresión y la extirpación de muchas otras formas de ese conocimiento, de ese saber, de esa literatura, de esa filosofía que se consideraban vinculadas siempre con el paganismo contra el cual el cristianismo se había enfrentado y lo había derrotado desde el siglo I de la era cristiana, más o menos hasta el siglo IV, hasta el siglo V, y hay ahí un periodo de indefinición maravilloso que algunos autores llaman la antigüedad tardía, que es ese cambio de piel entre la antigüedad grecorromana, pagana, politeísta propiamente dicha, y el nuevo mundo que se inaugura con el predominio del cristianismo en el imperio romano, y es entonces el inicio muy vacilante de lo que muchos historiadores mucho después van a llamar la Edad Media, que es una categoría impregnada, siempre lo digo aquí, de una cantidad de prejuicios estúpidos y falsos. Esa idea del mundo medieval como un mundo pestilente, oscuro, ignorante. Igual el tránsito entre la antigüedad y la Edad Media pues fue muy lento
y allí hay un momento de indefinición en el que de alguna forma las brasas, la fogata, el fuego de la sabiduría pagana sigue ardiendo y necesita como un soplo de aire para atizar otra vez ese fuego que está allí y que aún nos da calor y que aún nos deslumbra. Y eso fue lo que pasó de muchas maneras en la Edad Media, gracias, entre otras cosas, a la propia Iglesia Católica, que renunciaba a muchos de los conocimientos del paganismo, pero otros los iba preservando, los iba rescatando. Sin embargo, los libros en el mundo medieval, sobre todo en el mundo medieval occidental, europeo, latino, que es donde realmente la Edad Media tiene sentido y entidad, los libros allí son libros de pergamino y son manuscritos que cuestan mucho. Hay una diferencia cuantitativa entre lo que está pasando en el ámbito occidental, en lo que hoy llamamos Europa, y lo que está pasando en el ámbito mismo del cristianismo, en un mundo riquísimo y bellísimo que es, por ejemplo, el del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, donde allí sí no hubo tan de tajo una ruptura entre la antigüedad y lo que muchos llaman la Edad Media. Bizancio siguió el curso de la sabiduría helénica y helenística y la fusión entre el paganismo y el cristianismo, y ahí había más bibliotecas, había más libros, mientras que en los monasterios y en las abadías y en los feudos occidentales las bibliotecas eran de verdad un milagro, porque irrigarlas, cultivarlas, preservarlas era muy difícil desde el punto de vista físico, desde el punto de vista climático, pero también desde el punto de vista intelectual. Pero eso cambia con la irrupción, si seguimos una lectura esquemática que a muchos no les gusta, pero que también es inevitable. Esa idea de la historia occidental como la sucesión de unos periodos que tienen su nombre y que tienen sus características. La historia realmente no es eso, pero también es muy difícil pensar la historia sin ese mínimo esquematismo que con esos mojones nos deja leerla con un cierto orden, con el orden y la coherencia que la historia no tiene, porque la historia va ocurriendo y solo después se va decantando en un relato que es al que le damos justo el nombre de la historia. Y entonces, cuando pensamos en la historia occidental, pues tenemos la antigüedad, luego tenemos la larguísima y riquísima y sabia y apasionante y luminosa Edad Media, que puede ser un periodo, una larga temporada de un milenio entero en el que ocurrió de todo, pero hay un momento en el que esa sociedad occidental medieval se encuentra con el Oriente, sobre todo a partir de las cruzadas, alguna vez hablamos aquí de eso, y se van dando unas transformaciones sobre todo económicas en la estructura de la Europa feudal, empiezan a llegar nuevos productos y va naciendo una nueva mentalidad que es la del comercio, que es la de los burgos y la burguesía, y también la ida de los cruzados al Oriente y sobre todo su paso por el mundo bizantino los acerca a una cantidad de saberes y conocimientos que parecían extraviados, que parecían perdidos para siempre y que regresan al mundo occidental en la forma, bajo la especie de un libro, esos manuscritos que empiezan a inundar la Europa bajo medieval en el siglo XII, en el siglo XIII, en el siglo XIV, en donde además ya ha surgido una nueva institución al calor también del trabajo intelectual y teológico de la Iglesia, que son las universidades, que sirven mucho para atizar el fuego de esos conocimientos de la antigüedad que van renaciendo, y ahí aparece un poco la idea esa que se va a consolidar después
del Renacimiento. No en vano, uno de los últimos personajes de lo que llamamos la Edad Media y quizás un verdadero precursor de la modernidad y del espíritu renacentista, sobre todo en Italia, entre otras, es él uno de los primeros en hablar de la Edad Media como concepto. Francisco Petrarca, en el siglo XIV, podría ser quizás, y dicen eso algunos, el primer gran poseedor individual de una biblioteca en el sentido que tiene hoy, que es el depósito de los libros de cada quien, como en el caso de Borges y su famosa colección, la biblioteca personal. Todos tenemos una pequeña, exigua, promisoria, grande, nunca suficientemente grande, lo que sea, pero todos cargamos con nosotros una biblioteca que nos acompaña y nos da su sombra generosa. Y esa idea de una biblioteca propia, particular, a veces hasta secreta y clandestina, pues tiene todo que ver con la idea del individuo que va surgiendo con la modernidad, con la economía del capitalismo incipiente y de la burguesía, y con la irrupción de esa idea de que ahora el individuo pues es el artífice de su propio destino, que es también una noción un poco utópica y absurda, y en muchos casos trágica, pero es uno de los atributos esenciales y definitorios de eso que llamamos la modernidad. No existe la modernidad sin la irrupción del individuo. Y la idea del individuo, que también es un agente comercial en la economía de mercado, porque no podemos sustraernos de esa realidad, pues es un consumidor de información y del objeto en el que circula la información, que es el libro. Los libros carísimos del mundo medieval, que ya no están solo en las abadías, en los monasterios, y que empiezan a estar en ámbitos seculares, no siempre religiosos, y también en manos de gente que lo único que tiene como capital es su devoción por el conocimiento, y claro, algún buen mecenas que pague y sufrague y financie lo que cuesta saber, lo que cuesta leer. Esto todo va a cambiar de manera radical cuando en el siglo XV, que es justo el siglo del Renacimiento, en Italia, en los Países Bajos, pues un personaje de Alemania, Johannes Gutenberg, se invente, o más bien adapte en Europa una serie de transformaciones tecnológicas que van a dar en eso que llamamos la imprenta. El surgimiento del libro impreso, que en el caso de Gutenberg era más bien el intento por timar a los consumidores y a los compradores señoriales de libros con manuscritos falsos que en realidad se habían producido como en maquila para que fueran muchos más, porque eso es lo que caracteriza la revolución de la imprenta, la revolución de Gutenberg, y es la multiplicación del libro y al final el abaratamiento de los costos de producción del conocimiento, y también el acceso cada vez mayor y masivo a ese objeto que antes pues era restringido, clandestino, y que solo poseían y controlaban y administraban las instituciones jerárquicas y sacrosantas del poder. Con la imprenta eso se acaba. Ya cuando queda claro que los libros que se imprimen no son manuscritos y que pueden multiplicarse por miles, pues todo va a cambiar, porque el libro llega al mercado y mucha gente empieza a acceder a los textos. Tampoco hay que idealizar la revolución de la imprenta, porque no es que todo el mundo empezara a leer y a conocer, pero hay casos excepcionales.
Ahí está el de ese molinero del Friuli, del norte de Italia, en realidad en la Padania, en el noreste italiano, un personaje del siglo XVI, del que habla, entre otras, el grandísimo historiador italiano Carlo Ginzburg, hijo de una de las más grandes escritoras de todos los tiempos, Natalia Ginzburg. Su hijo Carlo, que es un maravilloso historiador, hizo ese libro que algunos de ustedes o muchos de ustedes habrán leído y disfrutado, que se llama El queso y los gusanos. Y es un libro que se ocupa de un personaje, un molinero, al que llamaban Menocchio en el Friuli del siglo XVI. Y Menocchio era un personaje muy pobre y muy limitado, que sin embargo sabía leer, y en muchos de sus negocios pues recibía como parte de pago libros que ahora circulaban, impresos, que él empieza a leer y termina concibiendo una cosmovisión tan provocadora y alucinante sobre la idea misma de la creación, que él asocia con un queso que se descompone y ahí van apareciendo los gusanos. Por eso Menocchio es llevado ante el tribunal de la Inquisición, y gracias a ese proceso podemos asomarnos en su concepción del mundo y en los hábitos de consumo de muchos personajes que eran lectores pero que no pertenecían a la aristocracia o a la élite o a esas jerarquías donde la lectura había sido siempre un símbolo de estatus y de poder, como en el siglo XV lo que pasa con la gran biblioteca de Cosimo de Medici, el gran patrono y el padre de la patria en la Florencia, que está engendrando el Renacimiento italiano, y Cosimo de Medici, que era un gran banquero y un hombre de negocios y un estadista, pues entre otras cosas tenía trato con quien luego llegaría a ser el Papa Nicolás V Parentuccelli, que además era él también un gran bibliófilo y un gran acumulador de libros. En la iglesia había esa devoción preciosista por muchos libros que incluso contenían en sus pliegues el aire, el eco del paganismo y, por qué no, las tentaciones del diablo que estaban allí en los hexámetros de unos poemas del latín que empiezan a resurgir, que empiezan a revivir en el siglo XV, en el siglo XVI, también en el siglo XVI. Piensen en un personaje como Michel de Montaigne, que era un funcionario y un aristócrata francés que en un momento dado se recluye en una torre a leer y a escribir sus reflexiones en ese otro libro inaugurador de la modernidad, que son los ensayos de Montaigne, que son un espejo y un repertorio y un catálogo perfecto de todo lo que sabe y puede llegar a saber el ser humano. La biblioteca como refugio y como máquina del tiempo, que nos conecta con esas voces del pasado, con los clásicos, como decía Maquiavelo, que también termina en el exilio de su biblioteca. Ahora pienso en ese poema de Francisco de Quevedo, un soneto que creo que empieza con estos versos: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Creo que estoy citando mal y de memoria ese poema de Quevedo, que al final se refiere al milagro de la lectura. El héroe absoluto de esto que estoy diciendo, claro, no es un personaje de la historia, sino un personaje de ficción. Alonso Quijano, Don Quijote, que empieza a leer y a leer esos libros de caballería que ya en su tiempo eran considerados un género literario frente al cual Cervantes quiere oficiar como un ajuste de cuentas,
y es ese momento que le da inicio al Quijote, que es el donoso escrutinio en el que el cura y la sobrina y la casera van a ver la biblioteca del hidalgo y van a ir espigando lo que allí vale la pena y lo que no, y se dan cuenta de que la literatura ha terminado, dicen ellos, por enloquecer al pobre Alonso Quijano. Al final no lo han enloquecido los libros, al final lo han salvado y le han dado sentido a esa vida que ahora empieza a tener un cauce dentro de la ficción, que es el juego perfecto de Cervantes en el Quijote, y es la ficción dentro de la ficción dentro de la ficción, como en esas ánforas griegas en las que sale la imagen de Penélope que está tejiendo el famoso telar, pero ahí en el telar hay un motivo y uno se asoma y es Penélope que está tejiendo el telar mientras adentro sigue haciéndolo y sigue haciéndolo sin parar. En Colombia tuvimos una tradición de bibliófilos, de eruditos, ya en el mundo del siglo XVIII de la Ilustración, pues la lectura y sobre todo las bibliotecas son el herbario de la revolución, saltar de la ciencia, de la navegación, saltar de una cantidad de saberes que ahora tienen un afán clasificatorio dentro de ese espíritu científico e ilustrado, saltar de allí a lo prohibido, a cuestionar el poder sacrosanto de las instituciones del antiguo régimen, la monarquía, la propia iglesia. En el caso de lo que hoy llamamos Colombia, pienso por ejemplo en la biblioteca descomunal de Joaquín de Mosquera y Figueroa, en la biblioteca de Antonio Nariño, que además él mismo imprimía libros o los importaba para venderlos, porque era comerciante, pero también los leía y ventilaba aquí nuevos aires. O piensa uno en la biblioteca de don Francisco de Miranda, que fue el deslumbramiento de sus interlocutores en París, en Londres, donde acabó esa biblioteca en manos nada menos y nada más que de don Andrés Bello, y fue subastada en 3 lotes. Así de grande era esa biblioteca, plagada de clásicos de la antigüedad griega y romana y textos literarios unos, filosóficos otros, que de alguna manera explican el proceso de la independencia. Lo decía Miguel Antonio Caro: si queremos entender qué fue la independencia, remontémonos hasta la biblioteca de Nariño. Ya luego, en el siglo XX, hay grandes bibliófilos en Colombia. Uno de mis ídolos, Nicolás Gómez Dávila, que se fue al periodo de entreguerras con su inmensa fortuna en Europa e iba comprando y comprando libros que traía acá, y no solo los acumulaba, también los leía y los interpretaba como el mejor, en un diálogo silencioso y nocturno con esas figuras oraculares que fueron también la fuente de su obra, que son una serie de reflexiones y pensamientos muy brillantes y muy bellos que nacen de ese diálogo suyo en su biblioteca con esos personajes que están allí, que pueden ser Platón, Maquiavelo, el propio Montaigne, Cervantes, Charles Dickens, u otro gran bibliófilo que se asentó en Colombia, que venía del mundo austrohúngaro, Bernardo Mendel, que tenía una biblioteca sin igual. A propósito de la de Nicolás Gómez Dávila, en 1956 vino Arnold Toynbee, un gran historiador y filósofo de la historia e internacionalista, y dijo: esta es la biblioteca más grande que yo haya visto en mi vida, la biblioteca privada más importante que yo conozca. La otra biblioteca enorme que hubo en Colombia, al nivel de la de Nicolás Gómez Dávila, era la de Bernardo Mendel, un gran judío y musicólogo que quiso dejársela
como legado a Colombia, pero en el gobierno de Eduardo Santos, y ahí sí hay una mácula, el estigma perverso de un personaje al que yo adoro e idolatro, que es Germán Arciniegas, gran historiador, gran prosista, pero Germán Arciniegas, que era el ministro de Educación, no aceptó la donación de la biblioteca de Bernardo Mendel, porque él exigía, don Bernardo Mendel, que esa donación llevara su nombre y que él fuera el curador de la colección hasta que muriera. Los funcionarios de aquel tiempo no aceptaron y esa biblioteca acabó en la Universidad de Indiana en los Estados Unidos. Pero quizás el santo patrono, diría yo, de la bibliofilia, de la bibliomanía, de la bibliopatía, para pensar en el Quijote, que es nuestro Dios, pero el santo patrono es un gran personaje de la Alemania de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Uno de los mayores historiadores e historiadores del arte, que se llamaba Ebi o Abigail Warburg. Era el primogénito de esa familia de judíos de Hamburgo. De hecho, Ebi Warburg nace cuando Alemania todavía no existe como tal, aunque ya va camino de serlo, en 1866. Él nace en un hogar pues que estaba dedicado de lleno a los negocios, a la banca. Todavía hoy el apellido Warburg se asocia con muchas industrias prósperas y pujantes. Abi Warburg o Ebi Warburg desde muy temprano supo que su destino, un poco como en el caso de Nicolás Gómez Dávila, era la escritura y leer como una forma de vida para poder escribir. De hecho, a los 14 años, Warburg le dijo a su hermano Max que le hacía un negocio. Le daba los derechos de la primogenitura para heredar todos los negocios de la familia, con la condición de que él, su hermano, le financiara su pasión abrasadora por los libros. Y entonces Warburg empieza a viajar y empieza a leer y empieza a comprar toda clase de libros hasta que en Hamburgo monta lo que va a ser la Biblioteca Warburg de las ciencias, de la cultura y del espíritu. Ahora, Warburg en realidad fue una especie de precursor e inventor de Internet, porque él decía algo muy cierto. Las bibliotecas se pueden clasificar según los títulos, según los autores, según el tamaño de los libros. Hay quienes clasifican hasta por el color, no importa. Pero él decía, a veces uno llega a una biblioteca y va buscando un libro y realmente se encuentra con uno que es más importante y que es mejor, que está al lado de ese libro al que buscaba. Lo que él llamaba el principio del buen vecino. Y por eso las bibliotecas tienen que estar regidas por un cierto azar, por un cierto caos que va guiando su destino, y de pronto llega un lector en pos de un libro sobre la pintura en el Renacimiento, pero ¿qué pasa si al lado tiene un libro sobre la magia y los ritos mistéricos en la antigüedad? O encuentra un libro sobre los guitarristas de blues en los Estados Unidos en los años 20 y en los años 30 en el sur, ahí en el delta del Mississippi. ¿Por qué no confiamos en el generoso azar y en el caos luminoso, revelador y aleccionador de las bibliotecas a las cuales vamos llegando? Nos asomamos porque queremos leer algo en concreto y siempre salimos con cosas muchísimo mejores. Lo que en inglés se llama la serendipia, que no es sino eso, buscar algo y encontrar otra cosa muchísimo mejor. O como decía un gran librero colombiano al que aquí también le rindo un homenaje, Felipe Osa, buscar una aguja en un pajar y encontrarse con la hija del molinero. La gran obsesión de Ebi Warburg era el Renacimiento florentino y algunos artistas del siglo XV italiano, pero él quería mostrar
cómo realmente la antigüedad griega y romana habitaba todavía con su fuego inextinguible ese mundo de la Florencia o la Venecia del 400, del siglo XV, luego del siglo XVI, y llegó a tener esa biblioteca descomunal que era suya y que luego sus hermanos dijeron, pues abrámosla al público para que vengan muchos investigadores, muchos lectores allí en Hamburgo, gracias entre otras a los dos secretarios que tuvo Warburg, que eran una gran historiadora, Gertrude Bing, y el custodio inmejorable y continuador de esa labor, que fue un personaje que se llamaba Fritz Saxl. Pero claro, el destino de la biblioteca de Aby Warburg en la Alemania de los años 20 y de los años 30, mientras a él, a su dueño, lo iban consumiendo la ansiedad y la depresión, terminó recluido en una clínica mental en Suiza, en la que, entre otras muchas décadas después, también había estado Friedrich Nietzsche, uno de sus ídolos. Pero al final, desde 1923-22, el pobre Warburg ya no tenía arrestos para continuar con su labor sin par, y la van a seguir con devoción sus discípulos hasta cuando se da la irrupción del nacionalsocialismo, que estaba ensañado con lo que representaba la cultura judía en la Alemania de la República de Weimar, en la Alemania de finales del siglo XIX y luego después de la Primera Guerra Mundial, cuando se inaugura el modelo político de Weimar y ahí aparece un personaje como Warburg, y luego el nazismo se ensaña con los pensadores judíos, con los libreros judíos, con los escritores y académicos judíos, y el caso de la biblioteca de Aby Warburg o de Aby Warburg no fue una excepción. El fuego empieza a acecharla de la peor manera, se va filtrando por las endijas, como que empieza a tocar la puerta, hasta que Fritz Saxl convence a la familia Warburg de sobornar a esos jerarcas perversos del nazismo en Hamburgo, y logran que esa biblioteca huya en un barco. Algunos dicen que fueron en realidad 2 vapores que la llevan a Londres, donde va a ser preservada y rescatada del fuego, la infamia y la ignominia. Y ahí está todavía como un testimonio de esa historia, en la Universidad de Londres, en un edificio en el barrio de Bloomsbury, la biblioteca de Aby Warburg, en lo que hoy se llama el Instituto Warburg para estudios históricos, de historia del arte, de lo que se llamaba las ciencias de la cultura. En Hamburgo queda también el cascarón de lo que fue, pero el alma está en Londres y desperdigada en las manos de todos los que se beneficiaron de las enseñanzas, no solo de Warburg y de su biblioteca, sino también de Fritz Saxl, que era como un Schindler de los libros. Sobre eso, salvó de las manos de los nazis la mejor biblioteca del mundo. Sobre ella y la pasión desenfrenada por los libros, quería que habláramos en esta salida de Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, video podcast y radio. Hasta la próxima, un gran abrazo a todos.